Muy buenos días, estimados hermanos, queridos. Eh, es un gusto estar aquí una vez más, domingo 14 de marzo, que rápido pasa el tiempo, ya estamos en el tercer mes del año. Y quiero darles la bienvenida a este espacio, a este canal. Quiero que mi deseo es que el Señor se manifieste a ustedes, que les hable a su corazón, por supuesto, y que pronto podamos tener estas reuniones también en físico, en presencial, ahí en el templo. Dios mediante ya viene ya. Eh, Vamos mientras tanto a darle espacio, que más personas se vayan eh, conectando. Vamos a dar un par de minutos. Mientras tanto, bueno, siéntase bienvenido todos, y no solamente los miembros de la Iglesia Nueva Creación, sino todo aquel que nos escucha en el mundo entero. Por la gracia del Señor hemos creído en el mensaje de la Biblia. Somos una iglesia que cree en la Biblia, que cree en la palabra del Señor, que creemos en el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, y eso predicamos el mensaje bíblico, y por eso y por su gracia es que estamos aquí, y para predicar precisamente eso. Hemos recibido un mandato de Dios de predicarle a todas las naciones, y eso es lo que nos impulsa. Así que queremos invitarlo a que permanezca conectado, que escuche el mensaje del día de hoy, que lo pueda compartir, darle like. Y no solamente eso, sino que además quiero recordarles, tanto a los miembros de la iglesia como a las demás personas que nos puedan estar escuchando en esta hora, que también subimos estos mensajes un poco más tarde a YouTube, para que también ahí les pueda dar like y les pueda dar pulgar arriba, y que lo pueda compartir también, para que más personas escuchen este mensaje también de salvación. Así es que ya lo saben, dele todos los likes que pueda y que quiera, comparta, para que todos sus amigos lean en su muro que usted es cristiano, que usted cree en Jesucristo, y que ellos también pueden llegar a esta bendita salvación que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Por lo demás, quiero pedirles que por favor los miembros de la congregación de la Iglesia Nueva Creación acá en Estocolmo, Suecia, que puedan hoy, si no lo han hecho, ayer enviamos un correo de información para que lo pueda abrir y leer y meditar en ello, y en oración pues que pueda responder conforme Dios le ponga en su corazón. Además de que, bueno, tengo que pedirles disculpas porque realmente ese correo yo había dicho que lo iba a mandar la semana pasada, el domingo en la tarde, así que les pido perdón porque no fue posible. Necesitaba tener primero una conversación con una persona que no está acá en Estocolmo, así es que se dificultó un poco. Pero bueno, ayer ya mandamos el email, la información, para que usted por favor pueda verla y leerla, meditarla, y que podamos responder como Dios nos manda que hagamos. Así es que un poquito más tarde, después del mensaje, lléguese ahí a su correo electrónico y verá esa información que necesitamos responder. Por lo demás, rapidito, en lo que más personas se van conectando, les comento que la semana pasada, rapidito, hablábamos de nada más y nada menos que Primera de Tesalonicenses, y veíamos ahí el mensaje acerca de la venida del Señor. Veíamos cómo Dios ha prometido que volverá por nosotros, y que estas son palabras que nos deben alentar a nosotros, que nos deben infundir aliento a pesar de la prueba, a pesar de la situación que estemos viviendo. Este es un buen momento para recordarnos entonces las palabras de Jesucristo, que podamos cobrar aliento sabiendo de que estas cosas son pasajeras, y que lo que realmente nos espera, lo que realmente tenemos por delante, es mucho mejor de lo que cualquier otra cosa que este mundo tenga que ofrecerle a usted. Pablo decía que él estaba seguro, él estaba persuadido de que esa vida con Cristo Jesús en el cielo era mucho mejor que toda la gloria de este mundo.
Así que imagínense por unos instantes si estas palabras no deben llenarnos a nosotros de aliento, sabiendo de que, como veíamos en Primera de Tesalonicense, Dios enjugará, o como veíamos la semana anterior también, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Quiere decir que no va a haber motivos para aflicción, no va a haber motivos de llanto ni de dolor, sino que Dios va a estar con nosotros de una vez y por todas y se va a cumplir ese gran sueño del Señor. Quiero que sepa que el propósito del Señor siempre ha sido tener una comunión con nosotros. Dios nos creó con el propósito de que nosotros le diéramos gloria y de que nosotros, piense por un segundo que somos el único ser creado por Dios en esta creación física, ¿ok? Que podemos tener comunión con Él, que podemos tener una relación con Él. Entonces eso habla del propósito que Dios tenía al crear al ser humano, ¿verdad? Los animales, la naturaleza, por más que quieran, no fueron creados con eso, por más que quisieran, no fueron creados con esa posibilidad. Y es porque ese no era el propósito con ellos. El propósito con nosotros, en cambio, sí era que nosotros estuviéramos en una relación directa con Dios. Y es por eso, hermano querido, es por eso, amigo que nos escucha, que Dios nos creó con esa capacidad. Y ese día en el que por fin Cristo venga por su iglesia y nosotros estemos de una vez y para siempre con Él en su presencia y habitemos en la ciudad que Él nos tiene preparada, que se va a cumplir el plan, el propósito de Dios con nosotros, porque entonces dice la Biblia que estaremos para siempre con Él. Él va a ser nuestra lumbrera, Él va a ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro todo va a ser Él. Así que por la gracia del Señor vamos a cumplir con el deseo del corazón de Dios y de una vez y por todas nosotros también vamos a cumplir con vamos a entender nuestra razón de ser. Todas esas preguntas que el mundo está tratando de responder sin Dios, quién soy, de dónde vengo, dónde voy, todo eso lo vamos a entender en la presencia del Señor, porque realmente, como les decía, no hay paraíso si Dios no está en medio de nosotros. Así es que por más bonito que sea el jardín, por más bonita que sea nuestra casa, si Dios no está en medio de ella, no es un paraíso. Pero ese día vamos a conocerlo todo, vamos a entenderlo todo y vamos a disfrutarlo todo, por fin, porque vamos a estar en plena comunión con Dios. Mire qué hermoso, eso debe llenarnos a nosotros de aliento. Hoy quiero traerles otra palabra de aliento también para tiempos difíciles. Es una palabra que realmente, y así titulé el mensaje del día de hoy, es una palabra para todo tiempo. Es una palabra que nos fue dada para todo tiempo. Me voy a apoyar en un ejemplo del Antiguo Testamento y vamos a, entonces, antes de leer, vamos a orar y vamos a entrar entonces en el mensaje del día de hoy. Otra vez, bienvenidos a todos. Recuerden, antes de entrar en la oración y en el mensaje de hoy, recuerden leer el email que les envié ayer a toda la congregación y de darle like, compartir y también en YouTube buscarnos para que más y más personas conozcan el Evangelio de Dios. Este día vamos a traer entonces una palabra que es para nosotros en todo tiempo, no importa en la situación que usted se encuentre en su vida, si se encuentra alegre, si se encuentra acongojado, si se encuentra atribulado, enfermo, no importa. Para todo tiempo Dios tiene una palabra, así que eso vamos a compartir hoy en unos minutos, pero primero vamos a orar y vamos a poner este momento en la mano del Señor, en las manos del Señor. Vamos a orar, hermanos, ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en primer lugar queremos entrar por tus puertas con acción de gracias, mi Dios. Queremos adorarte y bendecirte porque tú has sido bueno, porque tú nos has mostrado grande bondad, porque tú has estado con nosotros todos los días de nuestra vida, mi Dios amado. Aun cuando nosotros no te conocíamos, tú diste tu vida por nosotros, mi Dios del cielo. Cuando nosotros no queríamos realmente conocerte, muchos de nosotros, Señor, no estábamos buscándote, mi Dios amado, aunque eras nuestra mayor necesidad, tú viniste a nuestro encuentro, Señor.
y nos mostraste tu gracia, nos mostraste tu amor, la necesidad que teníamos de ti, nuestro pecado y nuestra maldad, y por tu gracia nos acogimos a ti, mi Dios, en tu presencia, mi Rey. Padre, bendice en este momento el efecto de esta palabra que vamos a compartir. Habla a tu pueblo, mi Dios del cielo. Que tu espíritu se mueva en medio de la vida de mis hermanos y de todos aquellos que están escuchando estas palabras, que tu presencia sea con ellos y les dé paz, mi Dios de la gloria. Que ellos puedan entender, mi Dios amado, la obra de tu Espíritu Santo en nosotros y que puedan vivir por la fe en tu palabra, mi Dios, en tu presencia, mi Rey, en medio de nosotros. Padre, habla a cada corazón, ministra cada vida, Señor, levántanos, sánanos, sosténnos, mi Dios amado, en medio de la aflicción, mi Rey, y que en el nombre de Cristo Jesús podamos heredar la vida eterna. Todo aquel que está escuchando estas palabras, mi Dios amado, pueda ser convencido por tu Espíritu Santo verdaderamente de su necesidad, mi Dios del cielo. Habla a cada corazón, habla, mi Dios amado, a la conciencia, mi Rey amado de nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que estas palabras permanezcan en nuestro corazón y den fruto, mi Dios amado, al 100%. Glorifica tu nombre, Señor, y que en el nombre de Jesús hoy podamos dar frutos, mi Dios amado, de verdadero arrepentimiento, de verdadera fe, mi Dios, y que en el nombre de Jesús tu nombre sea glorificado hoy y siempre en nuestras vidas. Guárdanos, mi Dios. Háblanos, edifica tu casa, mi Dios, edifica tu iglesia como lo prometiste, mi Rey del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y recibe toda la gloria, todo el honor y el reconocimiento, Señor. Tuyo es, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Así es, hermanos. Un domingo más, 14 de marzo. Ya estamos a mitad del tercer mes de este año, que rápido pasa el tiempo. Y hoy quiero traerles una palabra que está basada, les quiero poner un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento, porque nos revela el corazón de Dios, nos habla de las intenciones de Dios y de cómo es Dios también con nosotros. Recuerden que la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre lo será, por los siglos de los siglos. Su corazón no cambia, su naturaleza no cambia, Él no cambia de opinión en cuanto a su amor por nosotros, por así decirlo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ya no hay sombra de variación en Él, no hay cambio, ¿verdad? Sino que en esto Él es fiel, Él es constante y nunca dejará de tener esta fidelidad en su amor para con nosotros. Así es que quiero basarme en el Antiguo Testamento, traer un ejemplo y después también, por supuesto, traerlo a los días nuestros para que usted entienda la magnitud del amor y de la fidelidad de Dios con usted. Hay un libro muy especial, bueno, todos los libros de la Biblia son especiales a su manera, ¿verdad? Pero quiero leer con ustedes el libro de Josué. Es un libro que está en el Antiguo Testamento, justo después del Pentateuco. Pentateuco, para aquellos que no saben, son los 5 libros que escribió Moisés, que se le atribuyen a Moisés. Y luego viene el libro de Josué. Y el libro de Josué comienza justo en la muerte de Moisés. Cuando ha muerto Moisés, ese gran líder, ese gran caudillo. Y para ubicarnos en tiempo y espacio, rapidito les cuento de que Moisés fue ese gran líder que Dios utilizó para sacar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Ustedes saben de que Israel en los tiempos de José, de su hijo José, ellos emigraron a Egipto porque había hambruna y necesidad en Canaán, donde ellos vivían. Y una vez estando en Egipto, ellos crecieron, fueron prosperados y demás, pero a los egipcios les dio miedo que ellos estaban siendo cada vez más en números y eran cada vez más prósperos y tuvieron miedo de que ellos como que al final terminaran al bando, o sea, ocupando el país prácticamente. Entonces lo que hicieron fue que los esclavizaron. Estoy resumiendo por supuesto la historia bien
Estoy yendo bien rapidito, no podemos entrar en todos los detalles en este momento porque no es el fin tampoco, pero los egipcios terminaron esclavizando a Israel. Y algo que ocurre bien curioso y que no es la única vez que ocurre en el Antiguo Testamento es que recién cuando está en problemas el pueblo de Dios se acuerda de su Dios. Es como que ellos vivían una vida normal sin tener realmente mucho en cuenta a Dios, sin tener mucho en cuenta los dioses de sus padres y demás. Eh, pero cuando caen en problemas, entonces como que dicen, ajá, pues espérate, tenemos un Dios en los cielos que nos puede ayudar y sacar de aprieto. Esto lo vemos a través del libro de los jueces, por ejemplo, y a través de prácticamente todos los libros históricos del Antiguo Testamento, vemos como una y otra vez el pueblo de Dios, cuando le va bien, se olvida de Dios, ¿verdad? Y sabemos que el Antiguo Testamento fue puesto como advertencia para que nosotros no cometamos los mismos errores, para que aprendamos de sus ejemplos. Así es que tome esto en cuenta como un llamado de advertencia a nosotros, que cuando nos va bien tendemos a olvidarnos de Dios, dejar la oración, dejar a un Dios a un lado, y es cuando nos aprieta el zapato, como decimos en buen castellano, cuando estamos en apuro, entonces corremos a la iglesia, corremos a Dios, nos ponemos fervientes en oración, entonces queremos ayunar y queremos servir y queremos hacer de todo. Y obviamente Dios en su infinito amor nos escucha muchas veces y nos libra. Pero esto debería ser un llamado de atención a nosotros, porque nosotros debemos servir a Dios en todo tiempo, cuando nos va mal, cuando nos va bien, cuando las cosas están en paz o cuando hay conflicto alrededor de nosotros. Así que tómelo en cuenta. El pueblo de Dios entonces en Egipto fue esclavizado y se acordó de Dios, empezaron a clamar y Dios levantó a Moisés como siervo, como líder de la nación, y a través de su mano hizo grandes prodigios. Estoy hablando de las 10 plagas que llevaron a cabo en Egipto, para que Faraón por fin diese su visto bueno, pero no terminó ahí. Faraón por fin llegó el momento en que da su visto bueno, la nación de Israel puede salir de Egipto, pero una vez más en el desierto Faraón los persigue y ustedes saben la historia. Dios abrió el mar en dos y el pueblo de Dios pudo pasar en seco, y luego el agua cayó sobre Faraón, que venía persiguiéndoles, y todo su ejército. Aún así, eso no es el último milagro que Dios hace. Dios les provee, Dios hace grandes milagros con ellos a través del desierto, pero ahora están frente a la tierra prometida, y por la duda, por la falta de fe del pueblo de Dios, Dios les había prometido de que no entrarían a la tierra prometida, sino de que solamente 2 personas, ¿se acuerdan? Caleb y Josué entrarían a la tierra prometida. Y sobre todo en el caso de Josué, que es el caso que nos interesa hoy, Josué, que era el siervo de Moisés por muchos años, que ministró como ministro de Moisés por muchos años, ahora había quedado como líder del pueblo. Dios lo eligió y lo puso como líder del pueblo, y vamos a leer justamente cuando esto sucede las palabras que Dios le dice a Josué en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9 de este libro que se llama Josué precisamente. Y dice así, vamos a leer. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Okay? Hasta ahí es el versículo 9. Estábamos leyendo en Josué, capítulo 1, versículo desde el 1 hasta el 9. Y obviamente estas son las palabras que Dios le dice a Josué cuando lo pone a cargo, cuando lo pone como líder de la nación de Israel, para entrar en una etapa decisiva en la historia de Israel. Es una etapa, pero quiero ubicarlos en contexto. Mire, acaba de morir Moisés, ese gran líder del pueblo de Israel, ese hombre a través del cual Dios los mantuvo en el desierto, haciendo grandes milagros, aunque fueron puestos a prueba una y otra vez. Moisés intercedía por ellos, clamaba por ellos, y aunque esa generación no creía y murió en el desierto, de todas formas sus ojos vieron grandes milagros, vieron grandes proezas de parte de Dios, vieron el maná, vieron los milagros que Dios hizo a través cuando llegaban a cierto lugar, las aguas de Mara. Llegaron, el agua no era bebible, entonces empezaron a clamar, pero a quejarse, ¿verdad?, contra Dios, pero Dios hizo un milagro y ellos pudieron participar del agua. Ellos estuvieron ahí cuando la roca se abrió y Dios le dio agua al pueblo de Dios, ¿verdad?, a los pies del monte del Señor. Ellos estuvieron ahí cuando el monte estaba en fuego y Dios le dio a Moisés los mandamientos, ¿verdad? Las palabras de los mandamientos de Dios. Ellos vieron grandes cosas. Dice la Biblia, inclusive a veces cosas que nosotros pasamos por alto fácilmente, y es que vemos cómo dice de que su zapato no envejeció durante todos esos 40 años que estuvieron en el desierto. Ninguno se enfermó, la ropa crecía con ellos. Es un milagro de Dios, no les hizo falta comprar ropa nueva porque la ropa no envejecía. Dice la Biblia que la ropa crecía, el niño que iba creciendo, pues su ropa crecía con él. O sea, fueron grandes cosas. El maná, cuando quisieron carne, Dios les proveyó de carnes, etcétera, etcétera. Nunca les faltó nada. Iban con la protección de Dios, esa columna de fuego de noche, la columna de humo de día. Bueno, hicieron un sinfín de milagros, de prodigios, de maravillas que sucedieron en el desierto, y esta generación vio todas esas cosas, fue sustentada por Dios en el desierto, de modo que nada les faltaba. Pero ahora las cosas cambian, porque Moisés murió, Aarón ya había muerto también, y ellos estaban por entrar a la tierra prometida, pero ahora llegaba a un lugar crítico, porque todas estas cosas pronto iban a cesar. Pronto ellos iban a entrar a la tierra prometida y ahora iban a tener que buscarse su propio alimento. Bueno, al principio, los primeros meses y demás, obviamente iban a poder comer de lo que habían dejado los clanes y tribus paganos, los pueblos paganos que vivían ahí, que iban a ser echados. Pero pronto ellos iban a tener que entrar a cosechar, y sobre todas las cosas, ahora lo más importante es que ellos iban a entrar, y que iban a entrar como un ejército a pelear, a conquistar la tierra que Dios les había dado. El pedazo de tierra que Dios les había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Toda esta tierra Dios se las había prometido y ellos tenían que entrar, pero la tierra estaba habitada, así que ellos iban a tener que entrar, iban a tener que conquistar la tierra que Dios les había dado. Iban a tener que aprender a depender de Dios de otra manera, y sobre todas las cosas iban a tener que empezar a actuar por fe.
ellos tenían que creer en las instrucciones de Dios, creer en la palabra de Dios y tenían que empezar entonces a actuar. Tenían que actuar basado en esa fe, en la palabra del Señor. Ellos ahora no iban a estar solamente sentados esperando a que Dios proveyera, sino que ellos tenían que poner manos a la obra, ellos tenían que ir a la guerra, ellos tenían que pelear las batallas, ellos tenían que hacer todo esto, por supuesto, confiando en la palabra de Dios, que Dios le traía la victoria. Ahora bien, hay muchas grandes obras que se le adjudican a Josué. Él fue un líder muy importante en la nación de Israel porque él los guió en este proceso, él los guió en esta nueva etapa de la vida de la nación en la que por fin iban a conquistar este terruño que ellos iban a poder llamarle patria, que ellos iban a poderle llamar su hogar. Este era el sueño de todos los judíos, hermanos. Ellos siempre hasta este momento habían sido una tribu nómada, un pueblo nómada. Ellos no tenían un lugar fijo, ellos se movían. Abraham fue llevado de Ur, llamado de Ur de los Caldeos, y vivió en la zona de Canaán, en la zona que hoy se conoce como Israel, ¿verdad? Pero no poseyendo la tierra, aunque Dios se la había prometido, él no poseyó la tierra, sino que vivió como extranjero en esta tierra, en su tierra, ¿verdad? No tuvo posesión, sino que se movía de un lugar a otro constantemente con sus tiendas de campaña y demás. Entonces, esta era la vida de ellos, esto era lo que ellos habían conocido. Luego ellos emigraron a Egipto y se establecieron, pero siempre teniendo en cuenta de que esta no es nuestra tierra. Ellos tenían los relatos de sus padres que les habían dicho, vamos a ir de vuelta a Canaán. Dios nos prometió esa tierra de allá, así que esta no es tu tierra. Ellos estaban claros en eso. De hecho, por ejemplo, tiene que cuando José murió, cuando José, ese gran, una historia muy hermosa que hay en el libro de Génesis, cuando él murió, él les hizo prometer a sus hijos y al pueblo de Israel que se llevarían sus huesos. Israel lo mismo, así que se llevarían sus huesos, que no los dejarían a ellos en Egipto, sino de que ellos serían transportados, fue José nada más, que les hizo prometer al pueblo de Dios, a su pueblo, que no dejarían sus huesos en Egipto, sino que lo llevarían con ellos a Canaán y lo enterrarían en Canaán, para que él también descanse en esa nación. Este era el sueño de Israel, por fin tener una nación, un pueblo, un terruño al que llamar su pueblo, su patria, su nación, donde tener sus ritos, donde tener su propia cultura y donde estar por fin en paz, habitar por fin en paz. Estaba a punto de cumplir, pero había que conquistarlo. Y fue Josué el encargado de materializar esa promesa de Dios. Josué era el encargado de llevar a cabo esa conquista y de repartir la tierra a la nación, ¿verdad? A cada tribu darle su parte y a cada familia darle su parte. Entonces, hay muchos hechos importantes que ocurren con Josué. Josué, a propósito, su nombre es el equivalente a Jesús en el Antiguo Testamento. Es el mismo nombre realmente en hebreo, en el hebreo antiguo, es el mismo nombre que Jesús, ¿verdad? Así que él es como una figura para nosotros, un tipo de Jesús, una sombra de Jesús y de lo que Jesús vendría a ser por nosotros hoy en los que creemos en él. Josué tenía la tarea de introducir al pueblo a la tierra prometida y de darles paz, de darles el descanso de por fin estar en esa tierra de ellos. Nosotros, eso es lo que Jesús hace por nosotros. Jesús viene a darnos paz, viene a introducirnos a un nuevo reino, al reino de su Padre, al reino donde nosotros siempre debimos pertenecer, que siempre fue nuestro porque siempre tenemos esa promesa de parte de Jesús. Así es que Él es el que nos lleva, nos guía, nos introduce al reino de los cielos. Josué entonces es un tipo de Jesucristo y es un tipo bien importante, ¿verdad? Así que para que entendamos la obra de Jesucristo es bueno ver estas sombras porque arrojan luz, porque nos hablan de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Moisés
Josué fue ayudante de Moisés por mucho tiempo. Él estuvo entre los espías que fue enviado a espiar la tierra de Canaán. Él fue de los que creyó que Dios les iba a dar la victoria y por eso se ganó, por así decirlo, la entrada a la tierra prometida junto con Caleb, que fueron los dos que hablaron positivamente, que creyeron en Dios, en la promesa de Dios. Entonces él fue sucesor de Moisés. Él es el que libró batallas tan épicas como la de Jericó, aún en el desierto. Cuando estaba en el desierto, Dios ya lo estuvo entrenando. Él fue el que guió a Israel en batallas ya cuando Moisés era un anciano. Entonces, pero por fin, ahora entonces Moisés murió y él tiene que echar manos a la obra. Dios tenía un plan muy grande para la vida de Josué, hermanos. Esto es lo que quiero que entiendan. Quiero que entiendan el entorno, quiero que entiendan el contexto, ¿verdad? Porque ese gran siervo de Dios que era Moisés había muerto, ahora Josué tiene que introducir a este pueblo a una nueva etapa en su vida y no era una etapa fácil, no era algo sencillo lo que tenía por delante. Así es que Josué no las tenía fácil, pero recibió esta promesa de parte de Dios, ¿verdad? Nosotros, en el versículo 5, tenemos unas palabras que a veces nos citamos nosotros, nos cogemos para nosotros, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 5 de Josué capítulo 1. Dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Okay? Estas son las palabras, la promesa que quiero citar en este momento. Obviamente esto no es todo. Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, presta atención a lo que está escrito en la ley de Moisés, medita en esto de día y de noche, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que haz conforme está escrito en él y todo te va a salir bien, te va a ir bien en todo. Que a propósito, esto no significa de que no va a tener problemas en la vida, de que no va a tener conflictos en la vida, o que no va a tener reveses en la vida, sino de que al final todo va a estar bien. Esto es lo que más o menos significa. Al final todo le va a ayudar para bien. Tenemos esa promesa, nosotros los cristianos en Romanos tenemos esa promesa. Dice que todo va a ayudar para nuestro bien. No quiere decir que vamos a vivir una vida libre de conflictos, ¿verdad? Lo que quiere decir que aún los conflictos nos van a ayudar, nos van a hacer mejores personas, nos van a obrar para nuestro bien, ¿verdad? El final para nosotros va a ser bueno, va a ser mejor que nuestro comienzo, porque Dios se va a encargar de que todo obre para nuestro bien. Entonces, no podemos interpretar esto como que Dios nos está ofreciendo o Dios nos está proponiendo de que vamos a tener una vida libre de conflictos, ni siquiera cuando obedezcamos al pie de la letra toda su palabra, porque, bueno, para empezar, nadie ha habido que cumpla con su palabra al 100%, ¿verdad? Con la excepción, por supuesto, de Jesucristo, pero de los demás mortales, ninguno ha podido jamás cumplir la voluntad de Dios al 100%. Pero aun cuando nosotros nos esforzáramos, estamos rodeados, hermanos, de maldad, estamos rodeados de un mundo que está manchado por el pecado, que ha sido corrompido por el pecado, por los efectos del pecado en nosotros y demás, un mundo imperfecto y no podemos evitar las situaciones difíciles, las tribulaciones, las angustias, los peligros que tiene la vida y estamos expuestos a todo ello. Lo que Dios sí promete es que habrá un final bueno, que todo a la larga va a obrar para nuestro bien. Eso es más o menos lo que Dios le está prometiendo a Josué aquí. Especialmente quiero decirles, hacer hincapié en este momento, en esta frase de no te dejaré ni te desampararé. Porque, a ver, Dios tenía un plan con Josué, pero Josué en su imperfección, con todo y sus defectos, no iba nunca a lograr vivir una vida sin apartarse del libro de la ley, de las leyes de Dios,
ni a diestra ni a siniestra. En algún momento él iba a pecar, en algún momento él iba a cometer errores. Pero aquí es donde vemos algo hermoso de la presencia de Dios precisamente. Porque cuando Dios le dice, le da esta promesa, le da este llamado, la promesa de Él es: yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo. Y Dios sabe que Josué cometió errores. Por ejemplo, miren la derrota que sufrió ante Ai, aunque el error realmente no fue de él. El error que cometió Josué fue no consultar a Dios antes de ir a la batalla. Para que entendamos, aquellos que no han leído y no conocen el contexto, lo que pasa es que cuando el pueblo cruza el Jordán y llega a la primera ciudad, la ciudad de Jericó, ellos obtienen una victoria rotunda. Esto fue algo maravilloso. Dios destruyó las murallas de Jericó y el pueblo entró, tomó la ciudad, pero había recibido órdenes de parte de Dios de no tocar nada de esa ciudad, ni el oro, ni nada. No podían tocar nada de esa ciudad, y hubo alguien que de todas formas la tentación fue demasiado grande y cogió para sí unos alfombras, unos mantos y demás, y los escondió en su tienda, ¿verdad? Y entonces, antes de la siguiente conquista, que era un pueblo de Ai, era el pueblo de Ai, o sea, así se llamaba la ciudad o el pueblo, Josué se confió y dijo: Jericó era una ciudad mucho más grande, mucho más poderosa, amurallada, y no fue nada delante de nosotros. Ai es un pueblo de pocos hombres, no está bien protegida y demás. Aquí no hace falta ni siquiera mandar todo el ejército, mandó solamente una parte de su ejército y fueron derrotados por los de Ai. Dice que los pusieron a correr, a huir. El pueblo de Dios tuvo que huir por primera vez delante de los de Ai, y entonces esto llamó la atención de Josué, y obviamente más adelante Dios revela qué fue lo que pasó. Pero el error de Josué consiste en no consultar a Dios, confiar en sus propias fuerzas, confiar en sí mismo antes de avanzar sobre la ciudad de Ai. Obviamente, después que consulta a Dios, Dios le entrega a Ai, ellos toman Ai y siguen adelante. Más adelante él comete otro error cuando se deja llevar por esta tribu, no recuerdo ahora exactamente su nombre, pero hay una tribu que viene y le miente a Josué, le dice que vienen de muy lejos, que quieren ser sus siervos y demás, y lo engañaron. Dice que tomaron pan viejo, esa ropa vieja, y le dijeron a Josué que venían de muy lejos, que hasta su pan se había echado a perder y demás. Lo engañaron, y Josué, en vez de consultar a Dios, hizo pacto con ellos de no agredirlos, de no quitarles la vida y demás, siendo que Dios le había ordenado a Josué que no podía perdonar a ninguna nación de las que hubieran en Canaán. O sea, lo que quiero que entiendan es que Josué no fue perfecto. Aún así, él tenía una promesa de parte de Dios. Dios no lo dejaría y no lo desampararía. Y esta es una palabra de Dios para todas las épocas de su vida, para todos los tiempos de su vida. A pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, a pesar de sus incertidumbres y sus desaciertos, aún así Dios iba a estar con él y él iba a poder cumplir con el propósito de Dios. Ahora bien, Dios tiene también un plan con nosotros, y tiene un plan bueno, un plan que usted puede conocer. Yo quiero que usted entienda de que Dios tiene un propósito con su iglesia, y tú eres su iglesia. Si tú estás entre los que has creído a Jesucristo, tú eres la iglesia de Dios. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un mandamiento y te tiene una promesa también de que estará contigo de la misma manera que se lo prometió Josué, te lo prometió a ti. En Mateo 28:20 dice, entre otras cosas:
he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto está en el pasaje que conocemos como la Gran Comisión. Dios nos ha encomendado a nosotros predicar el Evangelio, hacer discípulos a donde quiera que vayamos y que les enseñemos a obedecer la palabra de Jesucristo. Y nos promete, así como se lo prometió a Josué, nos promete a nosotros también de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta presencia de Dios en nosotros, esta presencia de su Espíritu en nosotros, no está condicionada, o sea, aun cuando cometemos errores, aun cuando nos equivocamos y aun cuando por momentos hasta quizás dudemos, hermanos, yo quiero decirles que Dios no cambia. Dios no abandona a sus hijos porque nosotros cometamos algún que otro error. Obviamente nosotros no podemos aprovecharnos de esta promesa, porque entonces la pregunta que habría que hacernos es si realmente hemos nacido de nuevo. Nosotros no podemos convertir la libertad que tenemos en Cristo, decía Pablo, en otras palabras, en libertinaje. Él decía, no pueden usar la libertad en Cristo para ocasión de la carne. O sea, no podemos aprovecharnos de su gracia, aprovecharnos de sus promesas y de su fidelidad para hacer lo que nos parezca, para irnos al mundo y olvidarnos de su palabra, porque en definitiva ya creí en algún momento. No. La pregunta es entonces, Pablo mismo dice que lo que se espera, lo que se supone que sucede en la vida de quien ha creído verdaderamente es un cambio, ¿verdad?, interior, en primer lugar con respecto al pecado. Así que no estoy hablando de que, podemos hacer todo lo que querramos en nuestra vida. No le estoy dando permiso, por así decirlo, para pecar, pero quiero que entienda que Dios con sus hijos es fiel. Dios permanece. Pablo dice en Hebreos que Dios no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Una vez que hemos entrado en pacto, que hemos nacido de nuevo, que estamos en su presencia y que estamos, aunque cometiendo errores, pero intentándolo al menos, intentando por su gracia, por su espíritu, vivir en rectitud, Dios ha prometido que Dios no nos dejará y que Dios no nos desamparará. Y así como fue fiel a Josué, así como le fue fiel a Moisés a pesar de sus desaciertos, así como fue fiel a todos los demás siervos de Dios, usted puede esperar lo mismo de Dios, porque Dios no ha cambiado. Dios no es como los hombres que se arrepienten de sus promesas. Dios no es como los hombres que se desmiente o que se retracta una vez que ha empeñado su palabra. Dios es fiel. Dios está con usted todos los días de su vida para ayudarlo tanto en sus victorias como en sus derrotas y convertir esas derrotas en nuevas victorias, en algo positivo para usted. Vendrían días, Dios sabía que vendrían días en que Josué iba a tener que recordar esas palabras. Por eso Dios fue bien claro con él. Yo no te dejaré y no te desampararé, entre otras cosas que le promete. Dios sabía en que venían días como la misma conquista de Ai, en que Josué se iba a preguntar, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú cuando te necesitábamos? ¿Por qué no nos ayudaste? ¿Por qué no hiciste aquello? Son preguntas que nosotros también nos hacemos hoy en día. Nos preguntamos en medio del conflicto, ¿hasta cuándo, Señor? No, la pregunta que se hacía el salmista, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a responder? ¿Hasta cuándo no vas a hacer que la justicia reine, que el justo sea el que prospere? Sino que cuando miramos a nuestro alrededor parece que es el injusto, el vivo, como le llama el mundo, ¿verdad? El pillo, ¿verdad? El que prospera. Bueno, yo quiero que sepas que debes confiar en Dios. Tienes que creer en la palabra de Dios. Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado y pronto vas a entender. Y vamos a exclamar un gran ajá, esa expresión que tenemos nosotros los humanos cuando por fin las cosas hacen, por fin las piezas se encajan, ¿verdad?, en nuestra vida, cuando por fin se revela la voluntad de Dios, cuando por fin se revela el propósito de Dios. Yo quiero que entiendas que Dios, así como tenía un propósito con Josué y le prometió su presencia,
a Josué en todas las etapas, en todos los tiempos y momentos de su vida, así también Dios es con nosotros. En todo tiempo y en todo lugar su presencia irá con nosotros. Si hemos creído, si estamos en la fe en Cristo Jesús, Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, a pesar de cómo se ve las cosas a nuestro alrededor. Hay días en que todos nosotros nos preguntamos esas palabras y necesitamos recordar la promesa de Dios, la promesa de Jesucristo, de que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuche, los errores de Josué no cambiaron la promesa de Dios. Dios no se retractó cuando Josué falló. Dios no se retracta cuando usted falla, cuando usted comete errores. Dios es maravilloso cuando usted entiende esto, hermanos. Dios no ha cambiado. Su promesa es firme. Su palabra es fiel y verdadera. Dios está con nosotros a pesar de nosotros, a pesar de nuestra maldad. Dios está con nosotros. Hebreos 13:6 dice lo siguiente: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré pandemia. No temeré a la muerte misma. No temeré a los conflictos en mi trabajo. No temeré a los problemas familiares. No temeré a las enfermedades. No temeré a lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor es mi ayudador. Y note lo que dice al principio: de manera que podemos decir confiadamente. Usted puede decir con confianza, con seguridad: el Señor es mi ayudador. Porque esto es lo otro que necesitamos entender. Cuando Dios promete su presencia con nosotros, estimado amigo, es que no es su presencia como un espectador de lo que está sucediendo. No es como que Él va a estar ahí inactivo, pero va a estar ahí viendo lo que nos acontece, sino de que Él va a estar ahí con nosotros de una manera activa. Él va a ser nuestro ayudador, Él va a ser nuestro consolador, Él va a ser nuestro defensor, Él es nuestro escudo, Él es todo. Él es todo lo que nosotros necesitemos que sea para nosotros. Tenemos esta promesa de Dios y podemos descansar confiados en que Dios así lo hará. Así es que ya lo saben, hermanos, la palabra de Dios, confiar en la promesa de Dios es el secreto, ese secreto que no es tan secreto porque todo el mundo lo conoce o mucha gente lo conoce y sobre todo los cristianos, todos deberían conocerlo. Ese secreto a voces, ¿verdad? Como se dice en ocasiones, es que tenemos que confiar en las promesas de Dios. Si hay algo que le iba a dar aliento a Josué a través de toda la campaña de liberación o de conquista, mejor dicho, de Canaán, especialmente en los momentos difíciles de su vida, la palabra que lo iba a sostener, la palabra que le iba a dar aliento, de que lo iba a guiar en todo momento y que le iba a dar paz aún en medio de la peor batalla, es la promesa de Dios de que Él era el que iba a repartir estas tierras y de que la presencia de Dios iba a estar con Él en todo tiempo. El confiar en la promesa de Dios es lo que nos va a infundir aliento a nosotros también en medio de nuestras conquistas. Dios tiene buenos planes con nosotros. Escúcheme, hay muchos libros que se han escrito en este mundo. Hay muchos libros que contienen, hay unos buenos y otros malos, hay unos divertidos y otros bien aburridos, hay unos hermosos y otros horrorosos. Hay muchas cosas que se han escrito en este mundo, pero hay un solo libro que contiene y que revela el corazón de Dios a los hombres. Ese libro es la Biblia. Su palabra está escrita en él y esa palabra es la que nos va a dar aliento a nosotros a través de nuestra vida. Así es que ya sabes, si quieres conocer a Dios, si estás en busca de salvación, la palabra de Dios es la Biblia. Se halla en la Biblia. Si estás buscando ayuda en medio de la tormenta, se halla en la Biblia. Si estás buscando cuál es la voluntad de Dios,
La voluntad de Dios se halla también en la Biblia. Si estás buscando dirección en tu vida, la dirección de Dios está en la Biblia. Porque hagas lo que hagas, siempre que estés en la voluntad de Dios, te va a ir bien. Tenemos esa promesa de Dios y porque Dios está con nosotros, no seremos conmovidos. No sé si usted puede decir esa grandiosa frase: Dios está en medio de nosotros, no vamos a ser conmovidos, no vamos a ser destruidos, aunque venga la tormenta, aunque venga la prueba, aunque se extienda esta prueba. Escuchen, no importa, Dios está con nosotros en medio de la prueba para darnos aliento, para darnos dirección, para mostrarnos su voluntad. Aproveche este tiempo. Aproveche este tiempo para conocer el corazón de Dios, para probar la fidelidad de Dios y verán que no será decepcionado. Pruebe a Dios en esto y entienda, usted no va a ser decepcionado. Dios va a responder en su momento, Dios lo va a guiar, Dios le va a dar cumplimiento a su palabra en su vida. No existe un solo ser humano, amigo que me escucha, que pueda pararse el día de mañana delante de Dios y decirle con certeza: tú me has fallado, tú no cumpliste con tu palabra conmigo, tú no cumpliste lo prometido. Quiero que entiendas de que nadie va a poder acusar de esto a Dios, tú tampoco lo vas a poder hacer. Dios va a ser fiel a su palabra contigo y en esto nosotros no podemos apoyar. En esto podemos descansar confiadamente. Yo sé, por lo que leo en la Biblia, que esto fue lo que hizo Josué. Si algo lo mantuvo a él en medio de las campañas tan difíciles que tuvo por delante, en medio de este nuevo periodo lleno de incertidumbres, lleno de preguntas, ¿verdad? Sin respuestas en un principio, si algo lo sostuvo a él en medio de todo esto, fue precisamente la fe en la palabra de Dios, de que tan solamente Dios le había prometido que no te dejaré y no te desampararé. Nosotros hoy tenemos la misma promesa de parte de Dios y podemos descansar en esta palabra confiando en que el Señor es nuestro ayudador. Así que quiero que entiendas, amigo que me escucha, Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un propósito. Solamente confía en que su presencia estará contigo todos los días de tu vida y te dará victoria en todo tiempo y en todo lugar. Su palabra puede ser ese aliento que tú estás necesitando hoy. Su palabra, recordarte a ti mismo sus palabras, sus promesas, puede ser ese aliento que tú estás necesitando para vencer esta etapa de tu vida, para salir adelante de esta etapa de tu vida, para continuar en medio de esta tormenta. Necesitas recordarte una y otra vez. ¿Saben cuál fue el otro mandamiento que Dios le dio a Josué? Que no se aparte de la ley de Dios, que recuerde una y otra vez, que medite todos los días en la palabra de Dios. Le llegó a decir que lo cuelgue en por toda su casa, en cada muro, en cada pared, en cada poste de su casa. Él iba a colgar la palabra del Señor, los versículos que iba a las promesas de Dios, las iba a colgar, de manera que constantemente él iba a estar recordando las palabras de Dios. Entonces iba a tener constantemente presente la presencia de Dios en su vida y le iba a ir bien. Dios es grande y es bueno, hermanos. Dios quiere que tú aprendas a caminar confiado de que su presencia está contigo. Para eso son las pruebas, para que tú entiendas que aún en medio de las dificultades, Dios está contigo y tú eres vencedor porque Él venció. Amén. Así es que quiero que confíes en Dios, quiero que te recuerdes una y otra vez las promesas de Dios a tu vida y estas promesas te van a ayudar, hermanos. Las promesas de Dios, la palabra de Dios te va a ayudar a vencer todo tipo de situación, todo tipo de circunstancia que te pueda acontecer. Todo lo que sucede puede ser vencido en la presencia del Señor. Confía en su palabra, confía en su fidelidad. Él no te va a dejar, no te va a desamparar
y te va a prosperar en todo. A la larga, todo va a obrar para tu bien, porque esa es la promesa de Dios. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Rey, por este día. Gracias por mis hermanos. Gracias por los que se mantienen firmes y fieles, mi Dios del cielo. Gracias, mi Rey, porque tu presencia está con nosotros y porque podemos confiar en que tú eres nuestro ayudador. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, mi Rey, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, porque tenemos esta bendita promesa de que tu presencia estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mi Dios del cielo. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu palabra, gracias porque hoy podemos confiar, porque hoy podemos cobrar fuerza, mi Dios amado, recordándonos a nosotros mismos que tu presencia está con nosotros y en medio de la angustia y en medio de la dificultad, tú estarás con nosotros, mi Dios amado, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dificultades, tú estarás con nosotros todos los días y podemos confiar. Padre, infunde aliento en esta hora en el corazón cansado, mi Dios amado, en el corazón, mi Dios amado, contrito, mi Dios amado, que no ve solución, mi Dios, que no ve, mi Rey del cielo, la salida a su situación. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelo en esta hora, que ellos puedan cobrar aliento, mi Dios del cielo, y que puedan decirse a sí mismos, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que me pueda hacer el corona, no temeré lo que me pueda hacer la tribulación, no temeré lo que me puedan hacer en mi trabajo, no temeré lo que me puedan decir o lo que me puedan hacer, mi Rey del cielo, mis enemigos, porque tú eres mi ayudador. Dios está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, habla a tus siervos, mi Dios, que tu Espíritu Santo, mi Rey amado, nos recuerde esta palabra cada vez que estemos en tribulación, cada vez que estemos en congoja, cada vez que estemos en dificultades, mi Dios, cada vez que hayamos pecado, mi Dios amado, aún así, habla nuestro corazón y vuélvenos a ti, mi Dios de la gloria, para que nos podamos arrepentir y vivir en comunión contigo, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, glorifica tu nombre en nuestras vidas, mi Dios amado, para que no se pierda, mi Dios amado, ni uno solo, mi Dios de la gloria, de los que escuchen estas palabras, mi Rey, en esta hora. Padre, habla a sus corazones, habla a sus conciencias, convéncelos de pecado, de justicia, de juicio, convéncelos de tu amor, mi Dios amado, y que todos se conviertan a una en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Yo te ruego por los que están sin trabajo, por los que están sin papeles, por los que están esperando, mi Dios amado, una noticia, por los que están esperando la salvación del cielo, mi Rey, para que en el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo, mi Dios amado, les sea revelado tu plan y tu propósito, tu presencia en medio de ellos, mi Dios del cielo, que ellos la puedan experimentar, esa presencia que da paz, que da aliento, mi Dios amado, que da tranquilidad en medio de la tormenta, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesucristo, mi Dios, que tu sangre preciosa nos limpie, nos guarde y que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, nos defienda, que tu presencia nos defienda, mi Dios amado, hasta que estemos de una vez y por todas y para siempre contigo en tu presencia, donde quiera que tú estés. Bendice a mis hermanos, mi Dios, llénalos de tu amor, de tu paz, de tu gloria, mi Rey, y que en el nombre de Cristo Jesús no nos callemos, mi Dios amado, especialmente en estos tiempos, acerca de tu salvación, para que en el nombre de Jesús, tu nombre, papá, sea glorificado en nuestras vidas, a donde quiera que vayamos, Señor. Mira, papá, que todo te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque podemos confiar en ti en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Qué bueno que podamos confiar en el Señor de esta manera, hermanos. Qué bueno que podamos relajarnos y confiarnos aún en medio de la tormenta. Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros. Así que no seremos conmovidos, no seremos avergonzados. En el nombre de Jesús, ahora me lo dan después que ahí. Ajá. Ok, los que estuvieron. Ya, ok. Bueno, tenemos varios saludos de cumpleaños, sí. Tenemos saludos de cumpleaños a varias personas que han estado de cumpleaños en estos últimos días. Tenemos a Claudio Orellana, creo que es hoy mismo también, y Soraya, sí.
Soraya sí sé que fue hoy porque ya vi en el Facebook ya que le tocaba a ella. Así que feliz cumpleaños a ellos y a nuestros otros hermanos que han estado de cumpleaños en los últimos días. Tatiana, a Patricio, Alberto, que también estuvieron de cumpleaños. Que el Señor los bendiga, que los llene de bendiciones, que les dé muchos años más de paz, de su presencia en medio de ustedes, su familia, y que en el nombre de Jesús todo les vaya bien, que puedan ver todos los deseos de su corazón hechos realidad, materializados. Y alguien más. Jenny, sí, gracias. Jenny también, que es una asidua oyente también de estos mensajes. Jenny, que Dios te bendiga a ti también, que guarde tu corazón y a toda tu familia, así como todos los demás que nos están escuchando en esta hora. Les recuerdo que nos siga por favor en YouTube, que busque este mensaje dentro de un par de horas, ya va a estar ahí también colgado. Dele like, comparta. El martes a las 6 de la tarde tenemos oración con la hermana Nora, 6 de la tarde, para que no se lo pierda los martes. Además, recuerde que necesitamos también, aún así, sus ofrendas, sus diezmos, su colaboración para que podamos seguir pagando nuestras cuentas en la iglesia. Así es que busque ahí en los mensajes del hermano Alberto el número de Switch, o si no, pues póngase en contacto con nosotros para ver cómo podemos hacer. El próximo domingo a las 11 de la mañana nos vemos aquí en este mismo espacio. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde, y recuerde, confíe en el Señor. Dios está en medio de nosotros, así que podemos vivir confiadamente. Que el Señor los guarde.